Hubo una vez un rey que venció en campos de batalla, que derrocó a su propio suegro y que cambió el destino de una nación, pero que fue vencido por una criatura diminuta y aparentemente inofensiva, un topo. Sí, un topo, o como lo llamaban burlonamente sus enemigos, el pequeño caballero de terciopelo negro. En este episodio, viajamos al final del siglo XVII para explorar cómo un accidente aparentemente trivial terminó con la vida de Guillermo III de Inglaterra, el hombre detrás de la gloriosa revolución, y qué hallazgos extraños reveló su autopsia, incluyendo uno que hasta el día de hoy sigue sin una explicación clara. El Rey Guerrero. Nacido como Guillermo en noviembre de 1650, su entrada al mundo fue tan dramática como su salida. Su padre murió apenas 8 días antes de su nacimiento, y su madre, María Estuardo, era hija del tristemente célebre Carlos I. Su vida estuvo marcada por conflictos dinásticos. En 1677 se casó con su prima María, hija del futuro Jacobo II. En 1688 lideró la gloriosa revolución que destronó a su propio suegro, y en 1690 derrotó a Jacobo en la batalla del Boyne, consolidando su poder como rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda, esta vez junto a María como cosoberanos. Pero su reinado no fue eterno. María murió de viruela en 1694 y Guillermo gobernó solo hasta su muerte en 1702. Aunque sufría de asma crónica, aún tenía energías para gobernar, hasta que un accidente inesperado cambió todo. El topo y el tropiezo. El 20 o 21 de febrero de 1702, los registros varían, Guillermo cabalgaba por los jardines de Hampton Court Palace, montando en su caballo favorito, una yegua llamada Sorrel. Lo curioso es que ese animal había pertenecido a un jacobita, Sir John Fenwick, antes de ser confiscado por la corona. Guillermo describiría el accidente así: estaba espoleando al caballo al galope cuando se arrodilló, intenté sostenerlo con las riendas pero cayó primero hacia adelante y luego de lado. Caí sobre mi hombro derecho, fue extraño porque el terreno era plano. La causa, un simple montículo de tierra, una madriguera de topo. Ese pequeño bulto en el suelo provocó una caída que le fracturó la clavícula al rey y que desataría una cadena fatal de acontecimientos. La recuperación fallida. En un principio no parecía grave, su médico le recolocó la clavícula de inmediato en Hampton Court, pero Guillermo insistió en regresar a Kensington Palace, a más de 20 kilómetros de distancia. El traqueteo de la carreta desajustó el hueso de nuevo, el dolor debió ser insoportable, hubo que volver a recolocarlo, esta vez en Kensington, pero parecía que todo iba a sanar. Durante los días siguientes, el rey retomó sus labores. La herida estaba estable, todo indicaba que el accidente quedaría como una anécdota, hasta que aparecieron los signos de algo mucho más grave. El 27 de febrero, cuando se le quitaron las vendas, el brazo derecho y la mano estaban visiblemente inflamados. A pesar de las advertencias, Guillermo siguió trabajando. Se paseaba por el palacio incluso mientras su cuerpo comenzaba a rendirse. Una ventana fatal. El 2 de marzo cometió lo que algunos consideran su error final. Se sentó cerca de una ventana abierta y se quedó dormido. Era invierno, soplaba el aire frío de Londres, y cuando despertó tenía fiebre y tos, lo que probablemente comenzó como una simple infección se convirtió en una inflamación pulmonar crítica. Para el 3 de marzo sus allegados ya notaban la gravedad del cuadro. El obispo Gilbert Burnet, testigo presencial, escribió: «Vi un cambio tan visible en él que supe de inmediato que el final se acercaba». Aún así, la información oficial ocultaba la realidad. Se decía que su fiebre mejoraba, pero el 6 de marzo ya nadie pudo negarlo. Guillermo estaba muriendo. Los últimos días de un rey. El 7 de marzo, entre violentos accesos de vómito y una fiebre que consumía sus últimas energías, Guillermo III de Inglaterra hizo un supremo esfuerzo por firmar con letra quebrada el acta de abjuración. Ministros y médicos observaban en silencio mientras el moribundo rey, con determinación férrea, trazaba su rúbrica en el documento que garantizaba la continuidad protestante. Este texto, preparado apresuradamente ante el empeoramiento del monarca, no solo excluía al pretendiente jacobita, sino que consolidaba el sistema parlamentario inglés, evitando así una crisis sucesoria que podría haber sumido al reino en otra guerra civil.
Esa misma noche, mientras las velas se consumían en el Palacio de Kensington, el rey recibió los santos óleos. Sus últimas palabras, susurradas en francés a su consejero Bentinck, resonaron como un epitafio perfecto para el rey soldado. A las 7 en punto del 8 de marzo de 1702, su pecho dejó de moverse. La muerte llegó sin estruendo, como si respetara al hombre que había cambiado el curso de Europa. Al preparar el cuerpo para el embalsamamiento, los sirvientes descubrieron un secreto conmovedor. Bajo la camisa de lino, atado con esmero a su brazo izquierdo, llevaba un relicario con un rizo de María II, su amada esposa fallecida años atrás. Esa joya íntima, oculta durante años, revelaba el corazón de un viudo que gobernó con frialdad pero nunca superó su duelo. Mientras los heraldos proclamaban a la reina Ana en las plazas, ese anillo se convirtió en el símbolo no oficial de su reinado. Un amor tan profundo como discreto, tan poderoso como secreto. La autopsia misteriosa. El 9 de marzo, los médicos llevaron a cabo la autopsia. El reporte escrito el día 10 revela una serie de hallazgos que dejaron perplejos incluso a los expertos del siglo XXI. Entre los puntos más destacados se encuentra: el cuerpo estaba extremadamente delgado, pero algunas extremidades estaban hinchadas. Se encontró una ampolla llena de líquido en su muslo izquierdo, del tamaño de un huevo de gallina. Los pulmones estaban adheridos al pecho con signos de infección severa y necrosis, la causa inmediata de muerte. Se hallaron masas carnosas en el corazón conocidas como pólipos, posiblemente coágulos o formaciones fibrosas. El cerebro estaba intacto, pero lo más extraño de todo, apenas había sangre en el cuerpo. Los médicos concluyeron que había más sangre en los pulmones que en el resto del cuerpo combinado. Era un fenómeno tan extraño que ni ellos ni nosotros hoy podemos explicarlo del todo. Había sido desangrado como parte del tratamiento, se deshidrató hasta ese punto, o había algo más, algo que no supieron diagnosticar. El legado de un rey y de un topo. Para los jacobitas, la muerte de Guillermo fue motivo de celebración, y lo fue aún más del hecho de que la causa fuera un topo. Brindaron por el pequeño caballero de terciopelo negro, como llamaban irónicamente al animal que causó su caída. El rey que venció ejércitos había sido derrotado por una criatura ciega que escarbaba bajo tierra. ¿Podemos culpar al topo? No del todo. Fue solo el primer eslabón de una cadena mortal, una caída, una fractura, un viaje innecesario, una ventana abierta, una infección y el peso de la medicina primitiva del siglo XVII. Quizás si se hubiera quedado en cama, quizás si no hubiera insistido en seguir gobernando, quizás. El entierro y el epitafio. Guillermo pidió un funeral discreto y lo tuvo. Fue enterrado sin pompa excesiva en la abadía de Westminster, junto a su amada María. Fue el último rey de la casa de Orange, pero su legado cambió para siempre el equilibrio del poder entre monarquía y parlamento en Gran Bretaña. Su muerte, extraña y trágica, es recordada no por su grandeza, sino por su rareza. Un rey vencido no por espada, ni por veneno, ni por traición, sino por el movimiento inadvertido de un topo bajo tierra. Porque en la historia, a veces, los eventos más pequeños tienen consecuencias monumentales. ¿Te ha gustado esta interesante historia? Pues entonces dale like al video y suscríbete para más historias como estas. Nos vemos pronto.